Ese fue el contexto. Ahora, ¿cuál es la historia? A ver, vamos a ver si alguien sabe cómo fueron las 4 apariciones. Porque las podemos narrar brevemente para irnos después a lo esencial, que es la parte científica, la más interesante. ¿Qué dice la ciencia sobre la Virgen? Es algo verdaderamente sorprendente. Yo no acabo de ir de sorpresa en sorpresa, porque hay letra chiquita, hay investigaciones, hay testimonios, hay miles de hojas escritas, hay muchísima material en la red, en internet. Si se meten al tema es inagotable. Se pueden pasar de aquí 40 años viendo documentación, investigaciones, testimonios, etc. Yo voy a dar una síntesis. Bueno, pues Juan Diego, después de la primera aparición, se dirige apresuradamente al palacio del obispo para hablar con él y comunicarle la petición de la Virgen, que quería un templo para el culto de ella. El obispo lo recibe con bondad, pero no le creyó y le pidió que volviera otro día para que cuéntame con más detalle. Fue así como se da la segunda aparición. Regresa él al lugar, la Virgen le vuelve a decir que vaya, porque le dice, no hay otra persona que pueda hacer mi pedido mejor que tú. Te ruego que mañana vuelvas donde el obispo y le digas que yo en persona te he enviado para que alcen un templo en mi nombre. Esto está sacado del Nican Mopogua, que ya quedamos que se traduce como aquí se cuenta, aquí se narra. ¿Sí? Bien. La mañana del 12 de diciembre de 1531, que es la última aparición, como se lo había pedido su madre, el indígena sube al cerro, pero antes de llegar se encontró a la Virgen, quien le dijo, sube al cerro y tráeme todas las flores que encuentres. Bueno, flores en un lugar árido. Si alguno de ustedes conoce el lugar, ¿sí? No crecen ni nopales. Es pura piedra dura. Es un cerro duro. ¿Sí? Fue así como encontró una gran variedad de rosas de Castilla, con un aroma exquisito, a pesar de ser un terreno árido y lleno de rocas donde no crecía nada. Se las entregó a ella, quien entonces le dijo, esta es la prueba que necesita el obispo, siendo de esta la última aparición en la historia. Perdura hoy en día en la tilma de Juan Diego lo que conserva el testimonio vivo de lo ocurrido. La imagen que María quiso retratar en ella está expuesta actualmente en la iglesia que se construyó en el cerro de Tepeyac. Enorme cantidad de milagros se pueden testimoniar al estudiar la tilma con métodos científicos. Milagros. Los voy a narrar no tanto en orden de importancia, sino procurando seguir algún orden cronológico. Lo primero que se encontró, fíjese muy bien, en el año 1880 y tantos, 2 grandes oftalmólogos franceses, de nombre Sanon Purkinje, descubrieron que en el ojo humano se retrata lo que uno está viendo, pero de cabeza, ¿sí? Al revés. En lo que es la córnea de la parte interior del ojo, ahí está la figura. En estos momentos, en mi córnea aparecen retratados todos ustedes, pero de cabeza, y en los ojos de ustedes de la misma forma. Ese fenómeno se llama el fenómeno de Sanon-Purkinje. Estamos hablando de 1800 y pico, segunda mitad del siglo XIX. Lo más sorprendente, el primer milagro contundente es, se sabía en el año 1531 que este fenómeno ocurría. No. Tenían que pasar 3 siglos y medio para que alguien supiera, con pruebas de laboratorio, con pruebas oftalmológicas científicas, que en los ojos de la Virgen había una imagen invertida. Exactamente como si yo tomo en estos momentos una foto del ojo de ustedes, con una cámara, esta tiene una cámara de alta precisión, ¿sí? Y la imagen que tú estés viendo va a aparecer de cabeza. Entonces, el primer milagro que quiero que piensen es este. ¿Por qué la Virgen no pudo ser pintada por mano humana? Entre otras muchísimas razones,
porque de haber sido pintada por mano humana tendría que haber sido pintada a fines del siglo XIX. Pero hay pruebas históricas contundentes de que fue aparecida, fue grabada, ¿sí?, en la tilma de Juan Diego en 1531, el 12 de diciembre, ante 13 testigos. Y no solo, los 13 testigos aparecen retratados en los ojos de la Virgen. Ahí están las 13 personas que ella, al ser abierta la tilma, es lo que ella ve, está en sus ojos. Lo primero en conocerse es que las imágenes están al revés, pero al principio no se ven todas. Tarda muchos años en descubrirse que hay 13, pero al principio se descubre que las imágenes que ella ve están invertidas, debido a un fenómeno que en 1531 estaba tan distante de ser descubierto como 3 siglos y medio. ¿Sí? Bien, ¿quién sabía esto? Levante la mano. Bueno, algunos, qué bueno. Pero había otros que no lo sabían. Levante la mano los que no habían oído este fenómeno. Acuérdense, fenómeno de Sanon-Purkinje, ¿sí? Imagen invertida. Entonces, es imposible que haya sido hecha por mano humana. Además, la superficie que ocupa la imagen invertida es tan pequeña que no hay pincel que la pueda hacer. Vamos, yo tengo una impresora de millones de píxeles por milímetro cuadrado y ni siquiera con esa impresora de alta densidad, en el mejor papel, se puede hacer una imagen tan perfecta. Si se pone lupa, se ven los puntitos de la impresión, ¿sí? Y en la imagen de la Virgen no se ven puntitos ni rayitas de un pincel, ¿sí? Después les explico qué es lo que se ve y cómo se ve según los científicos de la NASA. Bien, segundo, ¿sí?, en los ojos de la Virgen existen 2 escenas que se repiten en ambos ojos con una precisión sorprendente, incluida la diferencia de tamaño producida por la mayor cercanía de un ojo respecto del otro. O sea, la Virgen está con el ojo izquierdo más cerca de la escena que el ojo derecho. Pues esa proporción está guardada en lo que se descubre en sus ojos, ¿sí? Vamos, ninguna ciencia actual podría reproducir con esa precisión matemática absoluta esa diferencia de distancia de milímetros de la imagen que ve el ojo derecho respecto del ojo izquierdo. Se ha utilizado tecnología digital similar a la usada en las imágenes que se reciben desde los satélites para analizar las figuras impresas en los ojos de María. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, pues la imagen, a mí esto es lo que más me sorprende. La imagen del señor obispo Fray Juan de Zumárraga, retrato minúsculo hallado en los ojos de María. A ver, me regreso. En los ojos de María se descubre la imagen de Zumárraga. Y luego a un científico se le ocurre agrandar la imagen de Zumárraga mediante tecnología digital, hasta poder observar que en los ojos del obispo también está María. O sea, es de aquí para allá y de allá para acá. Y esto ya supone una ampliación de millones de veces de la imagen original. ¿Sí? O sea, ninguna pixeleada moderna, por avanzada que sea, ¿sí?, Apple presume de millones de píxeles por milímetro cuadrado, nunca va a lograr este nivel de precisión. A lo mejor dentro de 100 años lo logra, ¿no? Pero ahorita todavía no existe en toda la Tierra, en ninguna tecnología, ni en China ni en Japón, una metodología capaz de reproducir una imagen tan perfecta sin pixelear y sin pincelar. Seguimos. Y algo que se hizo 500 años atrás. Y además que se hizo 500 años atrás. Bueno, a 1531 réstale. 1500, Estamos hablando de 487. 480. 87, ¿no? 87. Sí. 88 ya casi. Bueno. Perdón, eso no se hizo. ¿Eh? Que la Virgen es la que está allí. Exactamente. No es que sea una imagen, es que ella está ahí. Yo creo que citando lo que dijo el Papa Benedicto ¿Sí? XIV, es
Lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor. No lo hizo en otra nación, lo hizo ¿No? ahí. Lo hizo ahí. El fenómeno, Sí. con el acontecimiento de Guadalupe. Exactamente. Ahora, otro milagro que está reconocido por tirios y troyanos. La fibra de maguey, que constituye la tela de la imagen, no puede en condiciones normales perdurar más de ¿cuántos años? 30 años aproximadamente. Cuando mucho 30 años. Se pudre naturalmente. ¿Sí? Se desintegra. ¿Sí? Yo tenía una nana que yo quería mucho, que vivía en Tinguindín, Michoacán. Y cuando ella murió, cerramos su casa y pasaron como 30 años en que pudiéramos regresar a su pueblito, Tinguindín. Tiene una iglesia hermosísima. Y entramos a la casa y fuimos al granero donde tenía sus costales de isle, y nos dio tanta tristeza ver que todos estaban podridos. ¿Sí? Todos lo constatamos. No les había caído agua, no había ido nadie a destruir, no había habido un incendio, no había humedad, estaban bien guardaditos, pues todos estaban vueltos polvo. Bueno, eso pasa con el isle de forma natural, que es la tela de maguey. De hecho, hace varios siglos se pintó una réplica de la imagen de una tela de fibra de maguey similar, y la misma se desintegró varias décadas después. Y se hizo una réplica idéntica, se desintegró. Mientras tanto, a casi 500 años del milagro, la imagen de María sigue tan firme como el primer día. Es más, ¿qué ha pasado con sus fotos antiguas de familia? ¿Alguien conserva los colores originales? No. Una foto que se tomó hace 30 años. Es más, hace 5. ¿Se ve igual que hace 5? El pigmento va desapareciendo. Va desapareciendo. Aunque esté guardada, aunque no le pegue la luz. ¿Sí? Bueno, ahí está la tela, la imagen de la Virgen, la tilma de Juan Diego, como si tuviera unos momentos de haber sido creada. Y luego se dice, perdón, que en los primeros años no tenía esa protección. No tenía cristal. Toda la gente llegaba, le Sí, tocaba. se pasaron velas, más de 2 siglos. Ajá, El primer cristal se puso en 1700 y pico. sí. O sea, casi 250 años después. Y está expuesta a las velas, a Sí. Sí. a la grasa de las manos, Sí. todo eso. Se han hecho estudios científicos de este hecho sin poder descubrirse, ojo, el origen de la incorruptibilidad de la tela. Apréndanse esa palabreja dominguera. ¿Sí? La tela es incorruptible. Ninguna otra tela en el planeta Tierra es incorruptible. No se ha descubierto otras cosas que hay que decir. No se ha descubierto ningún rastro de pintura en la tela. De hecho, al acercarse uno a menos de 10 centímetros de la imagen, solo se ve la tela de maguey en crudo. Si alguna vez tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Vayan y acérquense a 10 centímetros de la imagen y no se ve nada. Desaparece la imagen. Y solo vas a ver las tripas de la tela, el tejido de la tela. No, pero hay ocasiones en que permiten, hay ciertas fechas muy especiales en donde se expone de manera que uno la pueda ver de cerquita. A alguien a quien le tocó esa maravilla fue a mi hermano Carlos, que en paz descanse. Él obtuvo ese permiso cuando era secretario de Gobernación con Fox. Él pidió ese privilegio. Nos avisó, pero yo no estaba en México y no pude ir. Me dio mucho coraje, mucha tristeza no poder ir a ver que en efecto, él me lo dijo personalmente. Yo me acerqué a la Virgen y casi le pegué mi nariz y no se veía nada. Ahora pídaselo a Don Aguirre. Uy, me manda a freír espárragos. Un saludo. Si se acerca uno, los colores desaparecen. Desaparecen. Solo se ve la tela. Estudios científicos de diverso tipo no logran descubrir el origen de la coloración que forma la imagen, ni la forma en que la misma fue pintada. No se detectan rastros de pinceladas ni de otra técnica de pintura conocida jamás. Y aquí viene algo más interesante que fue firmado, certificado por científicos de la NASA que no eran católicos, ni siquiera creyentes. Dijeron así:
Cito el párrafo textual. Afirmamos que el material que origina los colores no está formado por ninguno de los 111 elementos conocidos en la tabla periódica de los elementos. Algo sobre No, fíjate qué bueno que te sorprendas. ¿Sí? La tabla periódica de los elementos, ¿sí? ¿Te acuerdas de la secundaria? No me acuerdo cuántos eran, pero sí, cómo no. Bueno, yo me acuerdo que eran 111. Pero Aunque se han carbón, descubierto sodio, más los pesados con átomos atómicos, ¿no? Sí, pero bueno, de los que hay en ese momento que se hace el descubrimiento, que de esto hace unos 30 años, que vinieron a México los de la NASA a analizar esto, dicen, afirmamos que el material que origina los colores no está formado por ninguno de los elementos de la tabla periódica de los elementos de la Tierra. No existe. Ni plomo, ni oro. Ni plata, nada, ni nada, Se dice nada. que al parecer es como que si la Virgen estuviera flotante, ¿no? Entre la Allá voy. Entonces, una vez que los de la NASA dicen esto, los colores no existen en la tabla periódica de los elementos, siguen las investigaciones. Y a alguien, bueno, a ellos mismos, se les ocurrió hacer pasar un rayo láser en forma lateral. ¿Sí? O sea, así. La tilma está así y pasan el rayo así, para medir las distancias, digamos como en un sándwich, ¿no? Que hay aquí, 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 pasan el rayo y observan lo siguiente. La coloración de la tilma no está ni en el anverso ni en el reverso, sino que los colores flotan en el anverso a una distancia de 0.3 de milímetro sobre el tejido sin tocarlo. Y mantenerse. No está imbricada, No, sí, pero no está mantenerse. impregnada. La pintura no está impregnada en la tilma, flota a 0.3 de milímetro encima del tejido. Entonces se deduce que es una especie de proyección holográfica. ¿Cuántos años iban a pasar para que se inventaran las proyecciones holográficas? Que incluso en las mejores películas que hemos visto con proyecciones holográficas, como La Guerra de las Galaxias, como Avengers, pues son bastante imperfectas. ¿Sí? O sea, se ve que es una imagen que está siendo proyectada de algún lugar. hasta se ve la luz, pues, como... Se ve el haz de luz. Aquí no se ve ningún haz de luz. ¿Sí? Simplemente se observa que, entonces, los colores flotan. Vamos a imaginarnos que estos son 0.3 de milímetro en el anverso de la tilma, ¿sí? Flotan sin tocar. ¿Sí? Conclusión, proyección holográfica. No, del otro lado no, solo por encima, por el frente de la tela. ¿Sí? Ahí es donde están los colores. Pero dice que se ve en la imagen de los dos lados. No tengo yo ese dato. El dato que yo tengo es que solo se ve de frente. De frente nada más. ¿Sí? Así que los colores flotan en el aire sobre la superficie de la tilma. Varias veces a lo largo de los siglos, los seres humanos han pintado agregados a la tela de la Virgen. Sin duda estos agregados han desaparecido, quedando nuevamente el diseño original con sus colores vivos. Más todavía. En el año de 1791 se vuelca accidentalmente ácido muriático en el lado superior derecho de la tela. Pero, ¿qué creen que ocurrió? Que en un lapso de 30 días, sin tratamiento ninguno, se reconstruyó milagrosamente el tejido dañado, como si fuera una piel que se cura. Y estamos hablando de un ácido brutal. Si a alguno de nosotros nos cae ácido muriático, pues es una quemadura de 3er grado que deja una cicatriz de por vida. ¿Sí? Bien, actualmente apenas se advierte este hecho como una leve decoloración en ese lugar que testimonia lo ocurrido. Y más, las estrellas visibles en el manto de María responden a la exacta configuración y posición que el cielo de México presentaba en el día que se produjo el milagro, según revelan estudios astronómicos realizados sobre la imagen.
sea, la posición de Alfa Centauro, Orión, Omega, ¿cómo se llama esta? La Osa Menor. Betelgeuse, la Osa Mayor, la Osa Menor, todas las constelaciones están dibujadas. No son estrellas nada más. No son estrellas nada Alrededor, más. Son constelaciones. Son que constelaciones y existen. guardan el estatus astronómico del 12 de diciembre de 1531. ¿Sí? Más dato histórico. Es un dato histórico irrefutable de cuándo fue hecha bueno, no la imagen. ¿De Yo cuándo ya fue? le llamo proyección holográfica o presencia real. Presencia real Más de bien la imagen. presencia real. De la imagen. En ese momento. Sí, en ese momento. que En el momento que se plasma, se plasma. las constelaciones que había en esa fecha, los astrónomos saben muy bien cómo reconstruir la historia, ¿no? Si ellos quieren saber cómo estaban las constelaciones el día de la batalla de Lepanto, ¿sí?, lo pueden reconstruir con las tecnologías que actualmente existen, ¿no? Obviamente en el año 1531 nadie tenía la menor idea de eso. Es más, varias de las constelaciones no se habían descubierto. ¿Sí? Una cosa- Algo verdaderamente sorprendente. y una cosa que han pasado 400 diferentes. ¿No? Las 488. constelaciones siguen Sí. moviéndose a la velocidad Sí. de la luz Sí. en separación. Entonces, algunas de ellas ya ni se alcanzarán a ver. porque ya no Exactamente, existen sí. en Y el ahí universo está. que nosotros podemos ver. Correcto. 500 años después. Bueno, pues todavía más. Llega el año de 1921, en donde había un presidente que se llamaba Álvaro Obregón, masón, grado 33, perseguidor de la iglesia. Yo me acuerdo muy bien porque mi mamá me contaba cosas de aquella época. Sonorense. Es paisano. Bueno, Vergüenza. vergüenza de Sonora. Vergüenza de paisano. Bueno, no solamente él. ¿Qué me dices de Plutarco Elías Calles? Es que decidió así. ¿Y qué me dices del Centauro del Norte, el Pancho Villa, que dejó regados 900 hijos? ¿Y qué me dices de Emiliano Zapata, que violaba mujeres y luego les sacaba los ojos, les echaba pólvora y las hacía estallar? Y ahora es un héroe nacional para el Pejelopostli. Qué bueno que lo pintaron de marica ahora en Bellas Artes, ¿no? Bien merecido, porque además lo era, ¿eh? Sí, en serio. Él tuvo relaciones con un nieto de don Porfirio, ¿sí?, siendo muy machorrón, No ¿no? solamente el lleno de Porfirio. No, otros también. De los 41. De los 41 de Guadalajara, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo me gustaría que un día pudiéramos dedicarle una tarde completa a destruir todos los mitos históricos de México? Sería fantástico. Sería fantástico. Importante para- Pues aprovechenme de aquí al 6 de enero que todavía voy a andar por aquí. Ay, sí. Bueno, entonces, sí, ya dije. En esa época, Álvaro Obregón, furioso, con un odio terrible a la religión católica y por ende a la Virgen María, y principalmente a la Virgen de Guadalupe, cuyo culto seguía incrementando la fe del mexicano común, contrató a un líder de la CROM, la Confederación, ¿sí? La CROM es una confederación de obreros de la República Mexicana, que sigue todavía existe la CROM y la CROC. CROC y CROM, se llamaba CROM. ¿Sí? Bueno, pues esta asociación de obreros eran anarquistas y habían venido a México terroristas españoles. Ujú. Y este señor, de nombre Juan Manuel Esponda, apréndase el nombre, Juan Manuel Esponda, terrorista español, joven de unos 30 años, ¿sí? Creo que en el libro está su foto, si por ahí debe andar su foto, en una de las páginas. Juan Manuel Esponda fue contratado por el presidente masón Álvaro Obregón para colocar un arreglo floral a los pies de la Virgen, pero ese arreglo floral contenía varios kilos de dinamita de alto poder. La hizo estallar, el altar quedó reducido a cenizas, a polvo, el crucifijo quedó retorcido, también pongo una foto del crucifijo que está completamente doblado, arqueado,
Y el cristal de la Virgen ni siquiera se astilló, quedó intacto. ¿Sí? O sea, científicamente es imposible que una carga de dinamita capaz de doblar un Cristo de bronce y de destruir un altar de mármol, ahí está la foto, ahí está el terrorista, ¿sí? Ahí está el Álvaro Obregón y está el Cristo doblado. ¿Sí? ¿En qué página, padre? 20. La 20. En la 20. ¿Perdón? El nombre de la persona. El nombre de la persona es Juan Manuel Esponda. Sí, porque aquí dice Luciano López. Es que dicen unos que fue Luciano López, pero yo ya corregí el dato, por eso lo estoy mencionando. El dato real, el otro era un sobrenombre con el que trató de disfrazar su identidad. El verdadero nombre del terrorista es Juan Manuel Esponda. Me baso en José Vasconcelos, que además fue contemporáneo de él. ¿Sí? Unos años después, Vasconcelos sería ministro de Educación con Álvaro Obregón. Y Vasconcelos le reclamaba a Álvaro Obregón el atentado. Y sí se lo llegó a reclamar, porque a Vasconcelos era, aunque en esa época era un católico resfriado, no dejaba de ser católico, y ya después, cuando yo lo reconozco, cuando yo conozco a Vasconcelos a los 9 años, ya había regresado a la iglesia. Es lo único que le pueden hacer, reclamarle. Pues sí. Bien, entonces la explosión destruyó todo alrededor menos la tilma, que permaneció en perfecto estado de conservación, incluyendo el cristal que la recubre. Una cruz de pesado metal que se encontraba en las proximidades, totalmente doblada por la explosión, que se guarda como testimonio en el templo. Ella nos sorprende, pues, con todos estos milagros realizados hoy en día frente a nuestros ojos. Más todavía. En el siglo XVIII, varios científicos realizaron pruebas que mostraban cómo era imposible pintar una imagen así en un tejido de esa textura. De hecho, con el pasar del tiempo, las fibras del ayate o tilma que utilizaban los indios, como ya lo veíamos, se degradaban. Normalmente no deberían durar más de 20 años y sin embargo la imagen está impresa hace casi 500 años. Más todavía, un fotógrafo en el año, fíjense, 1929. Apréndanse este nombre, el fotógrafo Alfonso Marcué González. Alfonso Marcué González es el primero que descubre la figura humana microscópica en el ojo derecho de la Virgen. ¿Sí? Desde entonces el misterio de esas pupilas interroga a la ciencia. Bueno, la ciencia es interrogada y la ciencia ¿qué responde? La respuesta unánime de todos los científicos norteamericanos, peruanos, sudamericanos, mexicanos, canadienses, europeos que han venido a estudiarla, la respuesta unánime es así. No hay explicación natural. Y aquí vamos a adentrarnos en la definición de lo que es milagro. A ver, con excepción de nuestros dos sacerdotes, le pregunto al grupo, ¿cuál es la definición de milagro? ¿Quién me dice técnicamente, teológicamente, qué significa la palabra milagro? ¿No? Un evento que haya sido estudiado profundamente por, digamos que por la iglesia. Ese es un milagro declarado. Ajá. ¿Sí? Sí. Hay milagros no declarados. Por ejemplo, no se ha declarado milagro Meduyori, Ajá. ¿sí? O Garabandal. No hay una declaración oficial como la hay en Fátima, Lourdes y Guadalupe. Pero esos son Sí. milagros, ¿no? Yo sí creo que en Garabandal y en Meduyori se han dado milagros, e incluso lo sé porque ahorita les cuento una historia terrorífica de un buen amigo mío, ¿sí? Para que vean lo que le pasó a don Esteban Arce en Garabandal. ¿Alguno lo sabe? ¿No? ¿Nada más tú? Bueno, pues mira, como nadie lo sabe, se los voy a contar en un ratito más. Pero, ¿qué significa milagro? Porque todo el mundo habla del milagro de Guadalupe, pero no saben qué significa milagro. El milagro es que no tiene una explicación. No. Una Es algo- manifestación sobrenatural. No, No tiene explicación con las leyes. no, a ver, Ya nos damos, pues.
Se dan. Ahí les va. Milagro es, el milagro consiste en una suspensión definitiva o temporal de las leyes naturales. Suspensión definitiva o temporal de la ley natural. Y ahí es donde los científicos dicen Ya no sabemos qué pasó. ¿Sí? La respuesta es que no hay respuesta natural. El baile del sol. El baile del sol en Fátima. No hay respuesta natural. ¿Cómo pudo haber bailado? ¿Sí? ¿Cómo pudo Y además lo secar vieron la medio tierra sin millón de quemarse? personas. ¿Sí? Pero ¿cómo se pudieron secar la tierra y la ropa? Exactamente. Sin haber calcinado a las personas. Entonces, la suspensión definitiva de la ley natural o provisional. En el caso del milagro de Fátima es una suspensión transitoria. Según yo, la danza del sol duró unos minutos, ¿sí? Nada más. Pero ¿cuánto dura la Virgen de Guadalupe? La suspensión natural de que el ixtle se pudra es una suspensión definitiva. El ixtle se tiene que pudrir. Si no se pudre, ¿qué pasa? Pues la explicación que da la teología, la lógica, es que las leyes naturales, en el caso de la tilma, están suspendidas de modo definitivo. ¿A que eso no lo habían pensado así? ¿O sí? Un poco, bueno, el padre sí, claro, ¿no? Pero yo me refiero al resto del grupo. Yo pienso que el milagro sigue, ese no para. No para. El milagro sigue hoy, mañana y siempre. Exacto, por eso entra en la definición. Suspensión definitiva de las leyes naturales en el caso de Guadalupe. La ley natural del envejecimiento de la tilma, la ley natural de las figuras que se ven en el ojo, ¿sí? Eso no es natural. No, ninguna ley natural explica cómo llegaron ahí esas figuras. ¿Sí? Y todos los milagros que hemos estado relativando, a ver, el milagro del explosivo colocado a sus pies en el altar de la basílica, con el crucifijo doblado y la tilma y el cristal intactos, es una suspensión absoluta, definitiva. Si le vuelven a poner un bombazo, no vuelve a pasar nada. ¿Sí? O sea, se protege solita, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces ha habido atentados contra grandes personajes que han caído? Y cualquier atentado que se pudiera intentar contra ella, pues va a fracasar, como ya fracasó el intentado por Álvaro Obregón y el terrorista de doble nombre, ¿no? Bueno, entonces, ese es el milagro. En Guadalupe hay una suspensión definitiva de las leyes naturales en todos sentidos. Todo lo que hemos dicho es una suspensión de la ley natural. No existe pintura, no hay pintura, hay colores. Los colores no están formados por átomos que existan en la tabla de los elementos de la Tierra, flotan encima de la tilma y todo lo que hemos venido diciendo engloba en la definición que ya di. Hay una permanente suspensión de las leyes naturales en torno a la tilma de Guadalupe. Por eso es un milagro permanente, vigente, contundente, que nos obliga a algo que generalmente no sucede. A mí me da mucha tristeza. Ahorita no se crean que se me ha olvidado contarles lo que le pasó a Esteban Arce, pero quiero antes referirme a otra cosa. ¿Sí? Me quiero referir a lo que está pasando en estos momentos en la Ciudad de México. Se calcula que mañana haya una aglomeración de unos 8 o 9 millones de personas. Aparte de los 24 que ya vivimos ahí. ¿Sí? Millones. ¿Sí? O sea que de un día para otro, los últimos días, sube de 24 millones a 31 o 32 millones. ¿No? El 33% Sí. de la población Exacto. de la Ciudad de México va a crecer. Pero a mí lo que me duele mucho es algo que les quiero explicar a raíz de algo que a mí me pasó hace unos 40 años, cuando yo viajaba mucho de México a Guadalajara y viceversa, por razones de estudio, y en una ocasión me tuve que ir por la carretera que va de Guadalajara a Tepatitlán. La autopista. Sí, bueno, todavía no había autopista. Ahora ya está la autopista del amor que le hizo Diego Fernández de Ceballos a su amante, ¿no? Mis Jalisco.
Pero en aquella época era una carretera de doble, de voy y vengo, ¿sí? De 2 carriles, muy angostita y muy peligrosa. Y en una de esas me tuve que ir por ahí y me encontré con una peregrinación, como de unas 20,000 personas, decía la policía. Y no se podía pasar porque ocupaban los 2 carriles y gran parte de los terraplenes de la derecha y la izquierda, ¿no? Y lo triste fue que iban dejando una cantidad de basura, ¿sí?, tan espectacular que había lugares en donde la basura tenía 1 metro de alto, de pañales desechables, de refrescos vacíos, de hojas de tamal y de todo lo que se puedan imaginar, ¿sí? Entonces yo, muy molesto porque tenía prisa, me bajo del bochito y le toco la espalda a uno de los peregrinos y le digo: oiga, usted que se ve un poco más decente que sus compañeros, dígales por favor que no tiren tanta porquería. Ay, usted no me moleste, me dijo. Entonces yo repliqué: bueno, a ver, ustedes van de peregrinación a la Basílica de Guadalupe, ¿sí? ¿Qué diría nuestra Madre del Cielo de ver este cochinero? A ver, ¿qué diría ella? ¿Sí? Entonces me oyeron los que iban con él y se me echaron encima a golpes. ¿Sí? Ah, hijo de la tal por cual, ¿qué te crees muy limpiecito tú, fufurufo? O como se dice ahora, fifí. Pues se me echaron encima y a correr se ha dicho. Alcancé a meterme a mi bochito y me fui en reversa como 100 metros. Así, manejando como rápido y furioso, ¿no? Para salvar la vida. Yo no sé qué me hubieran hecho los peregrinos muy devotos que iban a rendirle culto a la Virgen al Tepeyac y les faltaba recorrer 400 kilómetros. ¿Sí? Bueno, ese es México. Lo que yo quiero en esos momentos llamar la atención de todos es que el México guadalupano, por así decirlo, dista mucho de ser un México católico. Y cristiano, más. Bueno, correcto. Dista mucho de ser un México cristiano. ¿Sí? Porque la creencia en la Virgen, la fe en la Virgen, cuando menos en un 90% o tal vez más de los habitantes del país que veneran a la Virgen, esta veneración no conlleva una autocrítica, no conlleva a un cambio de vida, no los mueve a ser monógamos, abstemios, continentes, castos, virtuosos, trabajadores, piadosos. No. Entonces no es una fe operante, no es una fe real. Y esto es tan tremendo que cuando yo era un chamaco de 9 años y sentábase a la mesa con mi papá y don José Vasconcelos y otros grandes personajes de la época, un señor obispo que había sido perseguido por los comunistas en Yugoslavia y había logrado su libertad por negociaciones de la Santa Sede y había venido a México a visitar a la Virgen de Guadalupe y se hospedó en mi casa, ¿sí? No logro en la noche de los tiempos acordarme cómo se llamó ese famoso cardenal yugoslavo que visitó mi casa y estuvo unos 8 días. Y mi papá lo paseó por varias partes del país y luego fue a otra ciudad y regresó. Y total, en México estuvo como 6 meses. Y la noche que ese cardenal se despidió de mi familia, de mi papá y mi mamá y de los niños, que ya éramos como 5, mi papá le preguntó: señor cardenal, dígame, ¿qué opina de México? ¿Qué opina de la fe del mexicano? Todavía se me hiela la sangre al recordar la respuesta de este gran personaje. Estamos hablando, si yo tenía 9 años, esto fue en 1952. O sea, ya llovió. Tal vez ninguno de ustedes había nacido, ¿sí? Yo ya tenía 9 años en 1952. ¿Sí? Pues le dijo: mire usted, señor Abascal, licenciado Abascal, México es un país de bautizados. Sí, el 95% está bautizado. Es cierto.
pero es un país de neopaganos excristianos. Excristianos. Estamos hablando de 1952. Si ese cardenal viviera, ¿qué diría ahora? ¿Qué diría ahora ver a las del paño verde? O a las senadoras de Morena o del PRI o hasta del mismo PAN. ¿Qué diría al ver a Margarita Zavala con su pañuelo verde, presumiendo de ser católica y de querer formar un partido de derecha, apoyando el aborto y la ideología de género? Y queriendo rescatar a México de las garras de Morena. ¿Qué diría? ¿Qué diría del mexicano que ahorita atasca la villa 8 o 9 millones, ¿sí? Y que realmente no hace un compromiso de servicio al prójimo, de amar a su esposa, de amar a sus hijos, de educarlos en el amor a Cristo, con su ejemplo, ¿sí? Con su participación, sino que únicamente va al Tepeyac, ¿a qué? A pedir. A pedir. Volviendo un poco a Japón, algo que me impresionó mucho de Japón, y no por esto me voy a volver de religión japonesa, ¿verdad? No. Pero el japonés no va al templo a pedir, va a agradecer. Sí, el japonés va a agradecer. Y al mexicano se le ha olvidado mucho agradecer. El mexicano común le va a pedir a la Virgen el trabajo para el que no está preparado, el dinero que no se gana honestamente. Miren, las series de los narcos, que han hecho mucho daño a los hogares mexicanos, pero tienen escenas tremendamente reales. No hay un solo narco, el Mayo Zambada, el Azul Esparragosa, el Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos, el que quieras, que no le encargan la merquita a la Virgen. Virgencita de Guadalupe, y te encargo que mi merquita llegue de Ayotzinapa a Chicago. Y el otro cuarto tienen a la Santa Muerte. No en el otro cuarto, junto a la Virgen. Yo creo que, Junto a la Virgen. yo creo que esa es una situación de idiosincrasia y de las mamás solapadoras. Exacto. Que